Mitote Ledar, mitote artesanal de ediciones. En esta edición mitotera decidimos hacer un jam a partir de preguntas que han rondado nuestro hacer y como grupos de investigaciones que colaboran juntos, este es el resultado. Seguimos apostando a una acumulación de saberes y no a experiencias diseñísticas porque en general la educación se ha vuelto eso, una acumulación de saberes, una memorización de saberes que en realidad no son saberes, sino una memorización de cosas que pareciera que sirvieran para algo en lugar de entender que las experiencias de cualquier forma mejoran nuestros procesos de educación y nuestros procesos de comunicación y los procesos de aprendizaje. Para mí es muy importante que dejemos de apostar por eso y que pensemos en qué hace un diseñador, cómo lo hace, para qué lo hace, a partir de pensar el diseño desde otro lugar, no solamente del diseñador como una persona que ejecuta algo que alguien más le dice, sino más bien como una persona que ejecuta a partir de su propia forma de hacer y entender el mundo. Pensando que un diseñador ejecuta a partir de su forma propia de hacer y entender el mundo y de comunicarlo, es importante que exista la autogestión, es decir, me proponen algo que se necesita para cierta persona y a partir de lo que yo pienso y lo que yo quiero se autogestiona un proyecto que ayudará a generar y a crear un mundo mucho más interesante y mucho más cercano a nosotros. Podemos situarnos en los vínculos existentes entre el diseño y la educación, entre el diseño y el conocimiento y entre los procesos creativos que se tienen en el diseño. Todos ellos en la intersección entre la experiencia y el trabajo que se establece dentro del aula o taller. Así, me gustaría pensar que existe la posibilidad de tender puentes en la vida misma, y no la abstracción que supone es la isla que se convierte en los sistemas de adaptación social. Me refiero a los sistemas de modelización, según Rowling y Guattari. Aquí vale la pena reflexionar de qué carácter es el espacio que estamos construyendo. También hace falta revisar el papel de la docente o tallerista, al convertirse en la persona que interviene entre quien dice que viene a aprender y la institución. En el ejercicio de la educación diseñística existen tres participantes: la persona que está designada al frente, la persona que decidió por cuenta propia estar en ese lugar y, por supuesto, el lugar en que se lleva a cabo el acto pedagógico. Cada una de las entidades mencionadas tiene un peso específico en la operación. Podemos decir que el aula y la persona designada comparten gran relación y a veces sí sucede que la relación se hace estrecha. Pero tampoco se puede dejar de lado el libre albedrío que acompañó a la persona que eligió estar en la institución. La pregunta de por qué seguimos apostando a una acumulación de saberes y no a las experiencias diseñísticas creo que nos abre un buen panorama de cuestionamiento para poder entender que ese conocimiento también está siendo impulsado por las experiencias personales en el terreno académico. Es necesario pensar también cuál es ese conocimiento que se está posibilitando desde estos terrenos y si esta posibilidad intelectual deviene en una cualidad práctica o pragmática dentro de las actividades, pienso en este caso de las artes o el del diseño. Para mí que posibilitar esta aproximación desde la experiencia nos permite poner en marcha esta situación de prueba y error, también despejear, ¿no?, con otras producciones de otras latitudes, de otros contextos, y entonces así encontrar posiblemente narrativas propias. ¿Por qué le seguimos apostando a una acumulación de saberes y no a experiencias diseñísticas? De entrada considero pertinente aclarar que esa pregunta estaría dirigida a la estructura académica, es decir, hacia la institución. ¿Por qué la academia sigue apostando a una acumulación de saberes? Ya que en realidad el mitote ICDAC y por ende quienes ahí nos agrupamos, proponemos desarrollar y compartir experiencias de saberes a través de prácticas diseñísticas y artísticas.
abogamos por indisciplinar las pedagogías de la repetición y la acumulación en pro de la compartición de saberes, ya que de seguir con la linealidad de la acumulación, tendríamos como resultado un proceso tipo maquila que solo reitera patrones para responder a las necesidades de otros, cuyas intenciones tampoco son muy propositivas la mayoría de las veces y que solo pretenden cubrir superficialmente una demanda generada por ellos mismos en muchas ocasiones. En cambio, si en vez de acumular invitamos a conocer desde la experiencia propia que conlleva el ejecutar, el hacer y por lo mismo esto llevaría a proponer, estaríamos propiciando la creatividad y fomentando el conocimiento significativo, cuya causa sería una necesidad derivada de una realidad, donde el sentido de hacer va encaminado a saber y comprender el proceso desde dónde, para qué, con qué fin y sobre todo qué propongo a través de ello. ¿Por qué le seguimos apostando a una acumulación de saberes y no experiencias diseñísticas? Considero que esto parte de una formación arraigada del académico. Si bien, como docentes aplicamos muchos de los criterios y formación con la que nos educaron y enseñaron el diseño. Sin embargo, creo que debemos apostar hacia nuevas maneras de enseñar. El diseño no es estático y constantemente cambia la manera de presentar la información. Esa es su naturaleza y la riqueza que hace que los diseños vayan cambiando con el paso del tiempo. Incluso el cómo diseñamos también está en constante evolución o cambio. Por ello, considero que la acumulación de saberes genera diseñadores que practican el diseño como una receta de cocina, sin un análisis o una investigación previa del material a conceptualizar. Debemos apostar más por el cúmulo, pero de experiencias, donde el docente y el alumno construyan el conocimiento, donde el alumno sea el encargado de encontrar esos aciertos y errores a través de una experimentación diseñística, y no estar esperando a que el docente sea quien determine en qué se está haciendo bien o qué se está haciendo mal, porque llegará el momento en que este diseñador o diseñadora espera que un jefe o un cliente sean los que determine si el diseño funciona. Hay mucho por hacer en el aula, hay mucho que cambiar como docentes e investigadores, pero debemos de aceptar estos cambios y nuevas visiones. Debemos de aceptar que el diseño está en constante cambio. Esto tiene que formar parte de nuestro pensar. ¿Por qué seguimos apostando a una acumulación de saberes y no a experiencias diseñísticas? El diseño es un acto intelectual y creativo para planear, proyectar y materializar una idea encaminada a satisfacer un uso o aplicación específica, y esta actividad sí implica un proceso lleno de saberes tanto de orden analítico y contextual como técnico. El problema no es la acumulación de saberes, sino la perspectiva de no asumirlos como experiencias diseñísticas. Deberíamos de preguntarnos, ¿qué es una experiencia diseñística? Asumimos que se trata de producir diseño, de tener práctica constante del oficio de diseñar, y asumimos que esa producción se concreta en los procesos de producción y los objetos diseñados. Y fracturamos la posibilidad de que al dedicar más tiempo a los procesos analíticos de investigación, creativos y exposición a usuarios, también estamos propiciando experiencias diseñísticas, siempre que se relacionen de manera directa en una constante cadena de procesos y no solo como el punto de partida o la conclusión. Las prácticas diseñísticas que realizamos desde el EDAR nos han permitido constatar que las experiencias de aprendizaje del diseño se consolidan cuando se encuentra sentido a toda la cadena de diseño, desde la comprensión de la necesidad comunicativa hasta valorar la respuesta del destinatario final, y luego regresar a reflexionar sobre la forma y eficacia de los procesos puestos en acción. Esa fase de reflexión sobre toda la cadena de diseño es poco frecuente por la premura, siempre latente, de la profesión, pero es necesaria para considerar la acumulación de saberes y haceres en una experiencia diseñística más amplia, de la que más allá de derivar reglas, sí podemos generar premisas de la práctica del diseño. En la EDAR sabemos que esto no es un descubrimiento, sino la renovación de un planteamiento pedagógico tradicional que nos mueve a cambiar los espacios y formas de enseñanza y fomentar un compromiso de corresponsabilidad educativa con los estudiantes.
¿Por qué le seguimos apostando a una acumulación de conocimientos y no a experiencias diseñísticas? Es curioso, no puedo dejar de pensar en dos cosas cuando he hecho esta pregunta. Por un lado, la triste paradoja que implica tener celebraciones merecidas, sin duda, sobre el centenario del nacimiento de Paulo Freire, personaje central de la pedagogía latinoamericana, que sin embargo es bastante desconocido en el hacer de los diseñadores, pero que dedicó su vida a señalar las injusticias y las violencias educativas que podríamos condensar en lo que Rita Laura Segato llamó pedagogías de la crueldad, otro concepto tristemente ignorado en nuestro hacer, y que de muchas formas describen buena parte de las experiencias que rigen la formación profesional de nuestra disciplina y que tal vez sin quererlo, de manera directa, normalizan y perpetúan la precarización, la explotación y la cosificación de nuestro hacer creativo en la acción profesional. Y por el otro lado, aquí la paradoja sobre las celebraciones de Freire, lo peligrosamente cerca que estamos de esa idea de educación bancaria que él acuñó como advertencia de un monstruo al cual hacerle frente en nuestra América y que hoy parece tan normalizado, tan ineludible, tan invisible. Pues la perspectiva cosificante, extractivista, hiperproductiva, de producción desmedida, no solo son algo a lo que ya no se teme o se repudia, sino que es algo desde el cual se forma, veladamente si se quiere, pero que sin duda subyace en muchas de las certezas que suelen esgrimirse al hablar de el hacer del diseñador. Sin considerar la gravedad de lo que implica el no hacer frente desde las aulas, desde los espacios de trabajo o desde cualquier lugar que nombre cualquier acción en el diseño, a esa instrumentación de lo creativo, a esa acumulación de conocimientos normados, término muy bancario cabe mencionar, que constriñen, minusvaloran y si es posible erradican la idea de que los diseñadores y en realidad cualquier otro trabajador en cualquier campo tienen una perspectiva situada, propia y viva que hacen que sus experiencias sean valiosas para enunciar y enunciarse desde ahí, para construir sentido comunitario y para resistir ante las narrativas que de alguna manera, cualquiera que ésta sea, operan en contra y no a favor de los sujetos que son nombrados bajo esa etiqueta disciplinar. ¿Por qué seguir apostando a una acumulación de conocimientos y no de experiencias diseñísticas? Es algo que me cuesta trabajo responder, pero que entiendo totalmente si no partimos antes de poder dar el valor que tiene y la dignidad que posee a la experiencia, sea diseñística o de cualquier tipo. ¿Por qué seguimos apostando a una acumulación de conocimientos y no de experiencias diseñísticas? En el diseño, y sobre todo en la enseñanza del diseño, se apela a una relación binaria, a un problema que debe ser resuelto, a un cliente y un solucionador. Ese es el primer cuestionamiento que hay que hacer. Los diseñadores solo solucionan problemas de diseño. En una responsabilidad educativa desde las aulas, la primera relación binaria que hay que disolver es aquella en donde el docente da información, el estudiante recibe y acumula el conocimiento y se sistematiza este último para validar o no que sepa hacer o resolver las situaciones. Esta relación siempre ha sido así. Si hacemos un brevísimo tránsito por la pedagogía, aquella que nos interesa, y a la educación, debemos retomar a Simón Rodríguez, Paulo Freire, Celestín Freinet, María Montessori, María Caso, Bell Hooks, entre otras miradas que cuestionan la forma de compartir el saber, ponderan que cada miembro del acto pedagógico se involucre y le implique lo que está siendo compartido, que no solo sea información o conocimiento, sino que sea un saber que pueda apropiarse y aplicarlo, que haga de su responsabilidad educativa un proceso autogestivo y proponga al problema de diseño que se le presente. Esta situación sin duda tiene que ver con los años de escolarización que países latinoamericanos brindan a su población, lleno de sistemas y réplicas de países que no tienen la misma cultura ni recursos que aquellos modelos que priorizan la industria y la hiperproducción a su comunidad. La pregunta, en términos educativos, sería si la manera en la que abordamos la compartición de diseño corresponde a una profesionalización integral y que se integre a la sociedad a la que estamos. Para en verdad abordar la experiencia diseñística, primero hay que identificar las fisuras educativas que hay en nuestros espacios, no solo por parte de los docentes, sino de los estudiantes también.
No son obreros de programas, son profesionistas con una disciplina que ha tenido una historia de oficio y que cambia constantemente, tanto que es necesario plantear procesos de investigación y de acompañamiento educativo. Esa sería una de las primeras experiencias diseñísticas. Cuestionar y observar sería la punta de lanza para movernos del lugar. En el mitote sabemos que es una tarea de largo aliento, pero no cae solo en nuestros hombros. Es una tarea acompañada por varios colegas, docentes e investigadores de distintos espacios educativos. Y, por fortuna, dejamos las puertas y ventanas abiertas para que los compañeros y estudiantes tomen su lugar en esta encomienda. ¿Cómo se puede apelar a la autogestión desde los proyectos en las prácticas diseñísticas? El diseño es una actividad que parte del análisis de un problema de comunicación o necesidad de uso para coadyuvar en su solución. Es una actividad profesional de servicio que suele estar muy acotado por diferentes factores y que puede visualizarse desde un espacio pasivo de trabajo en el que los diseñadores se van insertando en áreas afines a sus intereses. Ante este panorama, la idea de la autogestión tiende a no ser considerada o a ser romantizada. Pensamos que fomentar más experiencias diseñísticas integrales y situadas fortalece en los estudiantes la confianza en sus procesos creativos y les dan cierta tranquilidad para arriesgarse a experimentar y explorar en los temas, ideas o direcciones de su elección, aprendiendo a moderar sus decisiones, tiempos y metas. En LEDAR queremos realizar prácticas situadas en la realidad social y de interés de los estudiantes, bajo condiciones y posibilidades concretas, pero flexibles, que les permitan ejercitar la toma de decisiones y establecer cadenas de procesos de análisis, diseño y producción completos. Esperamos que el proceso de diseño se convierta en una experiencia de acompañamiento más que de indicaciones infalibles, que permita a los estudiantes equilibrar sus habilidades e intereses con sus expectativas y compromisos, de forma que la autogestión sea una estrategia más que un fin. ¿Cómo se puede apelar a la autogestión desde los proyectos en las prácticas diseñísticas? En reciente conversatorio, escuchaba a la ponente platicar sobre su experiencia en la generación de publicaciones propias, donde la conceptualización y producción estuvo a cargo de ella. Este tipo de proyectos le resultaban complicados, porque no sabía cómo delimitarlos. Es por ello que prefería trabajar en aquellos proyectos donde los objetivos estuvieran ya delimitados por otros actores en este proceso creativo. Si bien esta experiencia me hizo reflexionar qué estamos transmitiendo y enseñando en el aula, a conceptualizar sus propios proyectos o a entregarles la información y contenidos para que ellos diseñen. Esta pregunta estuvo en mi mente durante varios días, sin poder dar una respuesta, hasta que sin planearlo, una alumna recién egresada me comentaba que tenía miedo de generar su propia empresa, porque aún le hacía falta acumular mucho presupuesto para poder construirla, y que por lo tanto había decidido que la solución era que la contratara alguna empresa. Esta plática me hizo reflexionar y preguntarme ¿por qué seguimos apostando a que como académicos debemos plantarnos frente al grupo para solo transmitir el conocimiento? Esta práctica debe cambiar. Somos ese puente que les servirá a ellas y a ellos a que sean las y los generadores de sus proyectos. Esto lo debemos hacer desde no entregarles, por ejemplo, los textos e imágenes que deben diseñar. Debemos impulsarlos a que busquen contenidos, a que se acerquen a los autores, o incluso ser los autores de su propio contenido a diseñar. Es por ello que debemos de incentivar, motivar e impulsar a las nuevas generaciones a que salgan de su zona de confort y que se planteen nuevos retos, porque es evidente que el miedo estará presente, pero no tendría que paralizarlos o detenerlos. Debemos impulsar a los alumnos y a las alumnas a que sean autogestores. En el campo laboral hay muchos casos de éxito donde el diseñador o diseñadora no quitan el dedo del renglón. Esa debe de ser la premisa para motivarlos, para decirles que pueden ser autogeneradores de proyectos y contenidos.
¿Cómo se puede apelar a la autogestión de proyectos en las prácticas diseñísticas? Parte de las pedagogías de la crueldad que nos han formado, cuando menos en el campo de los diseños, ha implicado la interiorización y normalización, de entre muchas más, de una idea simple. El diseñador resuelve problemas. No hay un momento para preguntar sobre cosas tan sencillas como ¿para quién es un problema? ¿Quién lo nombró como problema? ¿Puede ser otra cosa que no sea un problema? ¿Por qué el diseñador tendría la magnánima potestad de resolverlo con su hacer? Solo se asume, desde una peligrosa certeza que se reitera en todas las etapas de la formación profesional, que esa es la relación definida que hay entre el diseñador y su materia de trabajo. Esto me parece conflictivo narrativamente hablando, pues un problema necesariamente implica la identificación de algo que está mal y ante lo cual el diseñador tendrá que enfrentarse para superarlo y hacerlo estar bien. La visión de problema no es una cuestión libre electiva, ha sido impuesta por alguien, y eso hace difícil vincularse afectivamente con las intenciones posibles para abordarlo, para trabajarlo. Esto hace que la acción del diseñador sea operativa y justamente ya no afectiva. Ahí radica, me parece, la clave para propiciar la autogestión, que es eminentemente afectiva y que requiere por supuesto de otras narrativas, unas menos binomiales, unas menos impuestas, que permitan a los diseñadores sumarse, para así diseñar con sus clientes y no ya diseñar para ellos. Aprender a mirarnos como más cosas que solucionadores de problemas podría darnos más opciones para autogestionar nuestro hacer en el diseño, para que la autogestión no sea algo a lo que se tenga que apelar, sino sea el lugar natural desde donde se construyen nuestras ideas. ¿Cómo se puede pensar en la autogestión desde las prácticas diseñísticas? La responsabilidad y corresponsabilidad educativa es crucial para abordar esta pregunta. Pensamos que después de tantos años de escolarización, de decir qué y cómo hacer, llegas al último escalón para ver los resultados de tantos años invertidos y que sigas esperando a que te digan si estás bien o mal. No tiene que ver con la disciplina o los saberes técnicos. Esos indiscutiblemente deben aprenderse y entenderse para que las cosas funcionen. Y en realidad ese no ha sido el problema, pues la memoria, la sistematización, incluso lo corpóreo, son situaciones que han estado encadenadas para el bien hacer. Un diseñador no puede estar por la vida sin saber de formas, matemáticas, procesos específicos de taller o sin conocer cómo y para qué son las máquinas y herramientas que usará. En realidad, un diseñador debe estar en sincronía con la disciplina, los hábitos y el compromiso, así como cualquier otro profesional. Sin embargo, si el problema no son los saberes técnicos, ¿qué pasa en las aulas? ¿Por qué los estudiantes asumen que pueden, después de solo 4 años de adentrarse en el diseño, ya ser diseñadores 100% consolidados, con solo lo que dice una serie de profesores en el medio? Es como si estuvieran acostumbrados a lo largo de 12 años a que les digan cómo pensar y qué hacer. Es por ello que la corresponsabilidad educativa es tan importante. Los estudiantes no tienen que asistir a clases a repetir lo que dice un docente. Tienen que adentrarse a las teorías, en lo que dicen los autores y desde dónde lo dicen. Tienen que dudar e indagar por ellos mismos. Tienen que salir de la caja y probar qué es lo que les hace sentido desde su propia visión y experiencia diseñística. Así se forma un diseñador, así se forman ellos mismos. Así pueden dar uso a los saberes técnicos a partir de un compromiso profesional y no un simulacro perpetuo cobijado por las aulas académicas. Eso significa que los docentes también tienen que compartir y proponer situaciones reales del cotidiano, dejar de ver solo casos de éxito de diseño y modelos que están muy alejados a lo que la sociedad está en formación del profesional, que aquel que pueda sumergirse en lo que es parte. Para que los procesos autogestivos existan, debemos entender que hay una inmensa variedad de posturas válidas y dignas, que no es necesario que sean planteadas como binomios. Así será más coherente hacer desde las prácticas diseñísticas
y no depender de la disciplina del diseño únicamente, aquel diseño académico que solo corresponde a las situaciones académicas, ese que ha sobrevivido gracias al consumo y a la hiperproducción, sino que aboguemos por espacios de ensayo para propuestas y procesos, incluso metodológicos, a partir de experiencias y saberes que puedan ser profundizados para argumentar proyectos o procesos en las prácticas diseñísticas, que, en mi opinión, están íntimamente compaginadas con lo autogestivo, pues su característica es el ensayo, la observación y la revisión constante. Así pues, para dar respuesta a la pregunta, me parece indispensable e interesante que la otra parte de los involucrados, los estudiantes, tomen voz y acción en el asunto, que habiten las prácticas diseñísticas y se responsabilicen de su construcción profesional. Ese sería el primer punto de partida para la autogestión, el hacerse cargo. Sentirse acompañados y también devolver la confianza en el proceso educativo.